Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a ver contratos en particular que está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, y hemos escogido para esto el contrato de compra-venta. Dada la importancia que reviste el contrato de compra-venta, no solo en el plano jurídico, sino también en el plano económico. ¿Por qué? Porque en el plano jurídico, ¿sí? Las normas que regulan el contrato de compra-venta se aplican también a su vez de manera supletoria o subsidiaria, si se quiere, en otros tipos de contrato, como por ejemplo en la permuta, en la cesión de créditos, en las locaciones, también es muy frecuente. Y la importancia económica es dada a que generalmente se realizan en su mayor parte contratos de compra-venta para la circulación de los bienes. Entonces, una cuestión fundamental a distinguir es la compra-venta civil de la compra-venta comercial. Ahora vamos a hablar solo de compra-venta civil, porque es la que nos ocupa, ¿sí? Y el código lo que define en el artículo 1123 es que lo siguiente: hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Bien, podemos notar que de esta definición ya desmenuzamos dos cuestiones fundamentales o dos elementos esenciales, ¿sí? Por un lado, la cosa vendida, que también está regulado y ahora lo vamos a ver a continuación, y el precio, que es el otro elemento esencial. Sería la contraprestación que efectúa el comprador a cambio, ¿no?, de esa cosa que es objeto del contrato. Ahora bien, el código en los artículos subsiguientes habla en el artículo 129 específicamente de la cosa vendida, y como regla general lo que se establece es que pueden venderse todas las cosas, ¿sí?, que pueden ser objeto de los contratos. Es decir, siempre que su enajenación no esté prohibida por la ley. A su vez también regula el precio, que era el otro elemento que hemos dicho en el artículo 1133, y refiere a la determinación del precio. Esto es, el precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso, se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. En sencillas palabras, como hemos dicho, es un elemento esencial que constituye el contrato de compra-venta y es el valor que van a fijar las partes. En este caso es la contraprestación que cae o recae, mejor dicho, en directo en el comprador, como obligación principal. Ahora bien, los caracteres del contrato de compra-venta lo vamos a mencionar, como ya hemos visto en la clase, en la primera parte, en la clasificación de los contratos. Esta, como es un contrato particular, tiene sus notas distintivas y específicas. Es un contrato bilateral porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes intervinientes, parte vendedora, parte compradora. Parte vendedora que debe entregar como obligación la cosa, y la parte compradora se obliga a recibirla y a pagar un precio por ello como contraprestación. Es consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, ¿sí?, al celebrarlo. Es conmutativo y solo muy por excepción podría ser aleatorio, pero regla general es que es conmutativo. Profe, ¿qué significa conmutativo? Bueno, conmutativo hemos visto previo
que se refiere a que están las prestaciones determinadas y no dependen de la producción de un acontecimiento incierto, ¿sí? No teníamos el alia que habíamos dicho que era ese riesgo, ¿sí? Como veíamos, por ejemplo, el caso de un contrato aleatorio, habíamos dado de que el que compra un billete de lotería celebra ese tipo de contratos. No es el caso de la compra-venta, porque la compra-venta, por regla general, es conmutativo, que es la contracara precisamente de ello. Ahora bien, es un contrato oneroso. ¿Por qué es un contrato oneroso? Porque hay un precio que pagar, ¿sí? A diferencia de lo que sería una donación, que nada, ninguna otra ventaja recibe una de las partes. Y es no formal, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque puede celebrarse verbalmente, por escrito, por instrumento público, privado, como las partes mejor le convengan a sus intereses, ¿sí? Entonces ahí rige el principio de la libertad de autonomía, libertad de contratación, autonomía de voluntad, ¿no? De las partes. La ley no exige ninguna forma determinada para la celebración del contrato de compra-venta, por eso no formal. Bueno, y a su vez también es importante saber, a modo introductorio, cuáles son las obligaciones que rigen en un contrato de compra-venta que establece el código. Por un lado tenemos vendedor, por el otro lado el comprador, ¿no? Son para diferenciar las obligaciones de cada uno. El artículo 1137 refiere a la obligación de transferir, obligación del vendedor, y dice: el vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete. También recae como obligación del vendedor son los gastos de entrega, ¿sí? Excepto pacto en contrario, en ese caso estarían a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida, ¿sí? Salvo, bueno, como hemos dicho, pacto en contrario. También los que se originen en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo anterior que hemos leído de la obligación de transferir, ¿sí? En la compra-venta de inmuebles también están a su cargo los del estudio del título y sus antecedentes, y en su caso los de mensura y los tributos que graven la venta. Esto, para no ahondar mucho, son cuestiones que en realidad constan, ¿sí? En la práctica, digamos, todo lo que es situación jurídica y fiscal de un inmueble, obviamente que constan en el registro de la propiedad del inmueble, o sea, son cuestiones más bien que van más allá de esta clase, ¿sí? Por último, las dos obligaciones que tiene el vendedor son tiempo de entrega del inmueble, a la que refiere el código. Debe entregar el inmueble inmediatamente después de la escrituración, salvo una convención en contrario, que las partes acuerden de otra forma. Estamos hablando de que rige el principio de libertad de contratación y autonomía de la voluntad, que por lo tanto es muy flexible en lo que son las cláusulas en este caso, ¿no? Pueden acordar las partes. Y entrega de la cosa, como hemos dicho, la cosa debe entregarse con sus accesorios, libre de toda relación de poder y de oposición de tercero, porque se está transfiriendo la titularidad. Y las obligaciones, por otro lado, del comprador, básicamente las voy a enumerar, ¿sí? Pagar el precio en lugar y tiempo convenido, recibir la cosa, los documentos vinculados con el contrato, y pagar los gastos de recibo, incluidos los de testimonio, escritura, si lo hubiere, y los demás posteriores a la venta. Para finalizar, sería interesante realizar una actividad que lo que se pide aquí es la redacción de un contrato de compra-venta
de un bien mueble o inmueble, lo que ustedes quieran. Y en el caso de un bien inmueble, por ejemplo, les doy ciertos tips, ¿sí? Que incluye en el formato de redacción. Lo elemental en la redacción es, primero, lugar y fecha de celebración del contrato en que se firma el mismo, por ejemplo, en la ciudad de Santiago del Estero, a los tantos días, ¿sí? Identificación de las partes involucradas, parte vendedora, parte compradora, nombre, DNI, datos, domicilio y demás. Profe, una pregunta, ¿el código postal va? Sí, porque el código postal tienes que incluirlo en la parte del domicilio, sí, en la ubicación. Es muy importante constituir y fijar bien los domicilios porque en caso de algún eventual conflicto jurídico posterior a la celebración del contrato, ¿qué va a pasar? Si no hay un acuerdo extrajudicial, puede ese contrato llegar a una instancia judicial en donde sirve justamente para la notificación e intimaciones fehacientes el código postal, ¿sí? Cartas, documentos y demás, ¿sí? Para eso. Bueno, seguimos, descripción de la cosa, del objeto del contrato, y ahí es donde va el inmueble, la situación jurídica y fiscal, que obviamente eso ya la vamos a encontrar en lo que sería el folio real, los antecedentes dominial y demás, en el registro de la propiedad del inmueble. Después tenemos los estatutos de la comunidad y penalizaciones para el caso de incumplimiento de alguna de las partes de las obligaciones que se fije en el contrato. Y por último, las condiciones para la entrega del inmueble. Así que bueno, en este caso podríamos ver algún modelo de contrato de inmueble que también podríamos utilizar la herramienta de internet como para guiarnos y teniendo en cuenta estos tips que le he marcado, que son cuestiones, puntos fundamentales que tiene que incluir el contrato. Así que bueno, esto sería como para culminar el contrato de compra-venta. Gracias.